rápido. Bien, interrumpimos la sesión del grupo de trabajo relacionado con el deporte que preside la congresista Leila Chihuán y que por supuesto está tratando todo lo relacionado con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para transmitir de inmediato en vivo y enlazarnos con nuestro compañero Mario Bryce, quien se encuentra en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, donde se va a dar inicio a la sesión de la comisión investigadora del caso Lavallato. Veamos. Bien, muchas gracias, Elsa, por el pase. De esta manera se inicia la 18ª sesión ordinaria de la comisión Lavallato. Vamos a dejarlos entonces ya de lleno con la misma. En estos momentos pues se está mencionando a cada uno de los congresistas quienes están presentes en esta comisión, a la cual va a asistir la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Adelante. Presentación de la señora ministra de Justicia, Marisol Perestello, para informar sobre los alcances del decreto legislativo 1301 de conformidad al acuerdo adoptado en la 13ª sesión del 16 de febrero del 2017. Suspendemos la sesión un momento para invitar a la doctora Marisol Perestello. Bien, se suspende la sesión entonces, se ha hecho el anuncio de invitación de la ministra Marisol Perestello para que informe sobre el decreto legislativo 1301 de conformidad con el acuerdo del Pleno de esta comisión adoptado en la 13ª sesión del 16 de febrero del presente año. En torno al decreto legislativo 1301, el cual modifica el proceso para los aspirantes a colaboradores eficaces. Esta norma permite que los cabecillas de organizaciones criminales puedan acogerse a esa figura si entregan información que ayude a identificar a miembros con más rango. Actualmente uno de los colaboradores eficaces del Ministerio Público es Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. Es importante también resaltar sobre el otro invitado, quien es el ex funcionario, quien va a responder sobre su participación en el proceso de adjudicación de la IRSA Sur, ex funcionario de Proinversión. El pasado 10 de marzo, el señor Sergio Rafael Bravo Orellana fue incluido por el fiscal Hamilton Castro en la investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo por el presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht. El fiscal Castro le imputa el delito de colusión. También en su resolución precisa que se puede observar que Bravo, así como Alberto Pasco Font Quevedo y John Patrick Barclay Méndez, quienes también fueron parte del Comité de Proinversión, defraudaron al Estado concertándose con Odebrecht para favorecerla en el proceso de concesión. Advierte que tenían el deber de resguardar los intereses del Estado. Sin embargo, pues fue infringido al haberse concertado con los contratantes. Así están las cosas actualmente y así se encuentran las investigaciones también en la Comisión Odebrecht, y es por ello, por estas informaciones que se está citando en esta comisión Lavallato, aquí en la sala Miguel Grau Seminario, cuyo presidente es Víctor Albrecht, así como también se encuentra Marisol Espinosa como vicepresidenta de la comisión, y entre los congresistas que se encuentran participando está Edwin Donaire, está Mauricio Müller, está Karina Beteta, está Gino Costa, quienes también pues van a hacerle algunas interrogantes, algunas preguntas a la ministra de Justicia, Marisol Perestello, para que informe sobre el decreto legislativo 1301, y también al señor Sergio Rafael Bravo Orellana, ex presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura. Ingresa entonces la ministra de Justicia para participar de su exposición y también pues de las preguntas aquí en la sala Grau, en la comisión Lavallato.
Bien, entonces toma ya, su lugar la ministra de Justicia, Marisol Perestello, para dar inicio a la comisión Lavallato, que estamos justamente, si la cámara puede enfocar. Aquí nos encontramos ya listos, la ministra ya se encuentra preparada para responder a las interrogantes en esta comisión Odebrecht. Se reinicia entonces. Muy buenas tardes, reiniciamos nuestra sesión. Dejamos en el uso de la palabra a la ministra de Justicia, Marisol Perestello, para que de los alcances se informe sobre el decreto legislativo 1301, de conformidad con el acuerdo adoptado en la 13ª sesión del 16 de febrero del 2017. Señora ministra, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Para saludarlo y a través de usted a los congresistas que nos acompañan en la sesión del día de hoy, y ir directamente a lo solicitado por la invitación que me cursaran el 7 de marzo para informar sobre el decreto legislativo 1301, que recoge las modificaciones al Código Procesal Penal referidas a la colaboración eficaz. Por supuesto, si tuviera cualquiera de los congresistas presentes alguna otra pregunta relativa al sector que pudiera ser importante para esta comisión, no tengo ningún problema en absorber las dudas que ustedes consideren necesarias. Iré directamente al tema para poder responder luego sus preguntas. Este es el esquema orientador del trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En primer término, tenemos 5 ejes. El primero es de lucha anticorrupción, el segundo, mejora del sistema de administración de justicia, reforma del sistema penitenciario, garantía y protección de los derechos humanos en todo este contexto y servicio al ciudadano. Para eso, nosotros tomamos 2 decisiones iniciales que se han ido concretando en el tiempo. La primera, el Acuerdo Nacional por la Justicia, que ha cumplido sus primeros 100 días hace poco. Hemos tenido ya una sesión, nos reunimos los últimos viernes de cada mes. En el marco de este Acuerdo por la Justicia participan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por supuesto, en ese Acuerdo por la Justicia, una de las situaciones que consideramos importante es que se puedan presentar iniciativas legislativas conjuntas, de manera que podamos tener la opinión de todos los miembros. En ese Acuerdo por la Justicia, lo que buscamos es mejorar el sistema de administración de justicia para todos los peruanos. El segundo gran eje articulador de estas 5 líneas es la delegación de facultades legislativas que, como saben ustedes, fue solicitada por el Ejecutivo en 2 temas que tienen que ver directamente con el MINJUS y en otros que tuvimos que ver en razón de la especialidad técnica. Los ejes eran prevención, procesamiento y sanción y recuperación. ¿Cómo hacíamos para prevenir la comisión de delitos? ¿Cómo hacíamos para investigar, procesar y sancionar correctamente? ¿Y cómo hacíamos para poder resocializar? En ese marco, la siguiente por favor, se aprobaron las medidas legislativas en estos 2 temas a los que hago referencia, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, en particular y en general nuestra intervención para la parte técnica de los demás temas. Se emitieron 112 decretos legislativos, de los cuales del sector propiamente son 27 y hay otros como los de UIF o como los que propuso el Ministerio del Interior, en los que hemos participado en razón de la especialidad. Para ir directamente al 1301, que es la razón por la cual se me fue invitado en primer término, la situación actual del decreto legislativo es la siguiente. El Grupo de Control de Constitucionalidad aprobó el decreto legislativo por unanimidad y sin observaciones el 17 de enero del 2017. La Comisión de Constitución y Reglamento emitió dictamen favorable el 3 de febrero del 2017 por unanimidad y sin observaciones, señalando que cumple con la Constitución Política y el Reglamento del Congreso, y el Pleno del Congreso se dio cuenta y se archivó el 9 de marzo del 2017 también sin observaciones. Sin embargo, la siguiente por favor, me parece importante comentar algunas de las razones por las cuales se modifica o se plantea modificar el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, decreto legislativo 1301. Sirvo a la ocasión para señalar que este y algunos de los otros proyectos de decreto legislativo, hoy decretos legislativos y leyes, fueron discutidos o presentados por los miembros del Acuerdo Nacional por la Justicia. Este en particular
tuvo una importante intervención del Ministerio Público, que es en realidad quien tiene mayor interés en que la colaboración eficaz funcione para el logro de sus objetivos en términos de investigación, procesamiento y sanción. ¿Cuál fue el problema que se identificó? Que este proceso especial de colaboración eficaz en el marco del nuevo Código Procesal Penal se aplicaba muy poco y que no se había previsto en la norma anterior el tratamiento del colaborador que se encontraba recluido en un establecimiento penitenciario. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, en el que hay un porcentaje mayoritario de personas privadas de libertad por tráfico ilícito de drogas, todos ellos, o la mayoría de ellos, son campesinos cuya cosecha por alguna razón se frustró, a quienes les pidieron el DNI para utilizarlos para mandar una encomienda y están presos por tráfico ilícito de drogas. O porque les dieron 200 soles para llevar una mochila de un lugar a otro y están presos ambos, el esposo y la esposa, los hijos en Inavif, por lo mismo. Y son ellos quienes podrían dar información sobre quién es el que tiene la coca. Y lamentablemente, al no haber ninguna forma de protegerse y ningún incentivo, muchos de ellos optan por cumplir su condena por miedo a represalias o por falta de protección del Estado, ¿no? Así como eso, hay muchas situaciones en las cuales una persona privada de libertad puede dar información para, aun cuando sea cabecilla de un grupo minoritario, puede ser parte de una organización mucho mayor y su información puede ser sustantiva para lograr justicia en ese nivel. El Grupo Orellana, por ejemplo, es un momento que es tan conocido por varios de los congresistas que están acá, ¿no? Puede haber un grupo que haga un grupo de cosas, pero en realidad hay una gran cabeza pensante que ha diseñado todo este aparato que es al que hay que perseguir y sancionar. La solución que se encontró fue fortalecer la reserva de identidad a lo largo de todo el procedimiento especial, ampliar los beneficios premiales, esto es del derecho penal premial, para promover una mejor capacidad de negociación del fiscal y del colaborador. Esto, por supuesto, tiene un control judicial, no es solamente la potestad del fiscal. Regular el procedimiento específico para aplicarlo uniformemente y hacer predecible el proceso, que es clave en el derecho penal. Incorporar la posibilidad de acogerse a jefes y cabecillas de organizaciones criminales, pero, y acá este pero es importante, siempre y cuando, sí y solo sí, su aporte permite identificar a miembros de una organización de mayor rango y jerarquía, ¿no? O sea, no vas a acusar a que dependía de ti. Y eso, por supuesto, es valorado por el fiscal para aceptar o no el acuerdo. Y incorporar la aplicación de medidas de seguridad cuando el colaborador esté recluido en el penal. Aquí trabaja INPE con este conjunto de medidas de protección. El beneficio es que habrían investigaciones más efectivas para sancionar el crimen y se fortalece la figura del colaborador eficaz. Esas son las fases del proceso especial de colaboración especial. Todavía no entra en vigencia, eso es bueno señalarlo, todavía está vigente las normas anteriores. Esto entra en vigencia a los 60 días de su publicación, esto es 23 de marzo, con el primer reglamento. Y bueno, hay una solicitud de captación presentada por la persona que quiere acogerse a la colaboración eficaz. Hay una solicitud de corroboración del fiscal que tiene que verificar si la información que tiene que darle y las pruebas que puede acompañar son suficientes para poder capturar a alguien de un rango superior. Se puede firmar el acuerdo o no. Y luego existe el paso de la resolución del beneficio, hay participación del juez y la revocatoria de los beneficios de ser el caso. La siguiente, por favor. Sí, claro que sí. Sí, congresista Mulder, ¿tiene una interrupción? Solamente una ligera interrupción, presidente, por lo siguiente. La ministra ha dicho que el 23 de marzo sale el reglamento. Me preocupa eso porque las leyes procesales tienen que ser de rango legal, o sea, tiene que estar contenida cualquier tipo de estipulación en el código. Un reglamento que es un decreto supremo o una resolución suprema no podría contener un contenido de carácter legal. Para que responda, ministra. Sí, congresista Mulder, agradezco su pregunta. La propia norma aprobada y, como le digo, ya validada por el Congreso de la República, en el artículo, voy a dar lectura del mismo, en su artículo, en la primera disposición complementaria final señala: el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto, reglamenta la aplicación del proceso de colaboración eficaz. Vigencia. La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los 90 días contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿Por qué tiene que reglamentarse? Porque evidentemente existen en este momento acuerdos de colaboración eficaz en marcha. Entonces era necesario, y esto fue además coordinado con quienes
en la práctica aplican la colaboración eficaz para que se pudiera adecuar, se conociera exactamente cuáles son los procesos y entrar en vigencia 90 días después. Evidentemente, en ese lapso tiene que publicarse el reglamento. Ya tenemos, de hecho, un borrador de reglamento que se está trabajando con el Poder Judicial y con la Fiscalía. Gracias, ministra. Continúe, por favor. Sí, es en realidad cuanto quería explicarles en función del pedido, pero hemos hecho una última lámina. Este es el proceso que lo tienen ustedes en copia, el recorrido que se sigue para el acuerdo definitivo con control judicial. Pero la última, la siguiente, por favor, sí quisiera, porque entiendo que es la preocupación de la congresista, la legítima preocupación de la congresista Beteta en torno a la participación del procurador, que se llama hoy agraviado. En la práctica se incorpora el concepto de agraviado porque también hay ciudadanos que no son procuradores que pueden ser considerados agraviados en un proceso penal y que podrían tener el mismo derecho de participar para fijar la reparación civil. Entonces aquí se ha modificado la referencia que hacía el nuevo código al procurador público por una razón técnica, porque agraviado es tanto el procurador cuando defiende intereses del Estado como un ciudadano cuando es agraviado por la comisión de un delito en el que no hay participación del Estado. Entonces, la definición global de ambos es parte agraviada. Se reordenan los roles de las partes procesales, la naturaleza de la pretensión del agraviado, el procurador, ojos que hace referencia específica al procurador como agraviado, también. Es obtener reparación civil, el fiscal está a cargo de la corroboración de los hechos materia del beneficio de colaboración. Cuando el fiscal ha culminado la etapa de corroboración de hechos y ha determinado la procedencia del beneficio, debe comunicar al agraviado, procurador, el inicio del procedimiento de colaboración eficaz y los términos del acuerdo al que se quiere llegar referido a un hecho que podría ser considerado en su perjuicio. En esta etapa se debe consultar al agraviado, procurador, por ejemplo, respecto al monto de reparación civil que considere acorde a sus intereses, consultándose además su interés de participar en el procedimiento y firma del acuerdo. En caso de negativa del agraviado a participar en el acuerdo, queda expedito ejercer su derecho resarcitorio en la vía civil. La intervención del agraviado está únicamente circunscrito a la reparación civil como es ahora. Y en caso haya firmado el acuerdo, participa de la audiencia de control de legalidad e incluso puede apelar la sentencia aprobatoria del acuerdo, pero solo respecto de la relación civil. Yo, para terminar, solamente quiero pedirles a los interesados, en particular en este tema, que revisen. La norma no se ha modificado respecto a los requisitos para constituirse en actor civil, ni el trámite para constituirse en actor civil, que son los artículos 101, 102 y siguientes del actual código. Y el artículo que se ha modificado en el decreto legislativo, que es el 473A, incorpora la participación del agraviado. Era cuanto quería informar, presidente, y quedo sujeta en todo caso a las preguntas para poder absolver cualquier duda puntual de los miembros de la comisión. Gracias. Muchas gracias, ministra. ¿Algún congresista que tenga bien hacer uso de la palabra? Congresista Karina Beteta, ¿tiene el uso de la palabra? Sí. Presidente, por su intermedio, saludar a la ministra de Justicia y a los colegas congresistas. Si bien es cierto una observación que se ha formulado que es válida la preocupación por lo mismo, y creo ahora con mayor sustento en estas últimas semanas, hemos visto de menos las contradicciones que se han dado en el caso justamente de los procuradores, ¿no? ¿Se les da independencia, no se les da independencia, tienen autonomía o no tienen autonomía? Entonces, esa es la gran preocupación. ¿Quién defiende al Estado? Son los procuradores. A través de los procuradores, todos los peruanos nos sentimos representados para una defensa que puede hacer para el interés de todos los peruanos, y no del gobierno de turno. Y eso hablamos no por este gobierno, sino por todos los gobiernos a futuro. Tenemos nosotros que tener claro quién será la persona, la institución indicada que tiene que defender al Estado, muchas veces frente a su gobernante, porque lo que nos recuerda la historia, estas tres últimas décadas, de tres últimos gobiernos, cómo se habrían festinado algunas adendas, algunas circulares que se habrían fabricado para favorecer algunas empresas extranjeras y específicamente el caso Lavallato.
En esa circunstancia la preocupación no solamente es de mi persona, sino también de muchos de los peruanos. ¿Cómo evitamos que esta corrupción pueda seguir enquistándose y pueda seguir siendo avalada por los gobiernos de turno? La gran pregunta es, ¿dónde estuvieron los defensores del Estado hace 15 años cuando se dieron todos estos hechos ilícitos que a las luces se va saliendo, ¿no? Esperemos que pronto podamos conocer la verdad, quiénes fueron estos malos funcionarios, y yo estoy segura que la ministra también quiere saber, al igual que todos nosotros, porque siempre la hemos visto así en el Parlamento, ¿no? Y yo también estoy segura que en su condición de ministra sigue siendo uno de estos principales objetivos, y qué mejor ahora en el cargo de ministra. La preocupación era, y yo sí acá discrepo con la ministra en el sentido de decir, ya nos consideramos nosotros agraviados, y que dentro de este término agraviado también podamos entender que están los procuradores. Ministra, usted sabe que los agraviados es un tema que pueden ser como personas naturales, ¿no?, como personas jurídicas, pero siempre para una mejor interpretación, porque los abogados también podamos buscar cualquier término para escudar algunas acciones. Y el dejar abierto que, como usted lo ha dicho, que al considerar agraviados se sobreentiende acciones. Y el dejar abierto que, como usted lo ha dicho, que al considerar agraviados se sobreentiende que también es la participación de los procuradores. Pero ¿por qué mejor no podemos consignar en forma expresa que se vuelva a restituir, y que también, así como el juez, el fiscal, debe de considerarse los procuradores públicos en los delitos contra el Estado podrán interrogar al solicitante? Porque esa función no la va a hacer un agraviado como persona natural. Si vamos a un proceso, posiblemente el juez le diga: usted, señor, no, simplemente va a intervenir en la parte de la reparación civil. Pero siendo un procurador, puede tener la capacidad de pedir, interrogar, en este caso, a ese colaborador eficaz, y con ello estaremos protegiendo al Estado, ¿no?, a través del rol que cumple el procurador. Considero que es válido y fundamental restituir, ¿no?, en esos términos, y que quede expresamente manifestado. Si la ministra considera que también se podría agregar que también puedan ser y agraviados, no estaría de más considerar en esos dos puntos. Bien se toma como agraviados, pero para una mejor explicación considero que debería de ser procurador, porque son los procuradores quienes van a estar al frente de la defensa de los intereses del Estado. Ello, presidente, y asimismo nos gustaría, por ejemplo, si es cierto que ante el pedido del Ministerio Público es que se hizo, ¿no?, estos estudios para que se pueda de alguna manera sacar esta norma. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Si fue a pedido del Ministerio Público, ¿no?, el cambio para dar el decreto legislativo 1301, habría habido una colaboración o un pedido formal del fiscal de la Nación. Y si es así, nos pudieran señalar si es que así ha sido, y si nos puede alcanzar a la comisión el texto que lo habría solicitado el fiscal de la Nación. Eso, para poder ir con las otras preguntas, si la ministra nos puede responder, y ahí podemos ir formulando algunas otras. Para que responda, preguntas. por favor, ministra. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Respecto a las consultas de la congresista Karina Beteta, ¿quién defiende al Estado? Efectivamente, los procuradores, ¿no? El agraviado es el Estado y el representante del Estado son los procuradores. El agraviado vendría a ser como el género, y en realidad nosotros no consideramos que sea necesaria, al contrario, la norma anterior, el 477, ha sido repetido íntegramente respecto de el rol del agraviado, en este caso, una persona natural, o el procurador en representación del Estado en la intervención y el papel que juega. De hecho, se ha fijado
no solamente el proceso de colaboración eficaz, sino que el agraviado, sea cual fuere, sea quien fuere, en este caso vamos a hablar específicamente de los procuradores, puede intervenir en el acuerdo o puede no intervenir en el acuerdo. Y eso no anula su derecho a poder exigir una reparación por la vía civil. Es decir, la potestad del procurador respecto de participar o no participar en el acuerdo se mantiene. En esta etapa nosotros no consideramos que haya un perjuicio, al contrario, lo que hay es un proceso más claro, con etapas más claras, en las cuales se establece expresamente, se consigna expresamente en qué momento participa el agraviado respecto a una colaboración eficaz. ¿Cómo evitamos que la corrupción se siga enquistando? Yo creo que en ese esfuerzo estamos todos congresistas, en el Ejecutivo, en el Legislativo y también en el Poder Judicial. Y parte de esas medidas son las que hemos adoptado con los decretos legislativos y agradecemos el respaldo que se ha dado desde el Congreso. Yo le pediría que se revisara en todo caso el 477 ahora y el 477 antes, pero que ese 477 se lea junto con el 473. Nos han distribuido una copia de la norma a la que usted ha dado lectura. Hoy se ha incorporado esta figura del 473A, participación del agraviado, y se especifica en qué momento tiene que participar. Es más, se señala que debe ser citado al final de la fase de corroboración expresamente. Si asiste, se le debe informar que uno de los aspectos que abarca el procedimiento en curso es el hecho delictivo en su perjuicio y acto seguido se le pregunta acerca del monto de la reparación civil que considera adecuado a sus intereses. No se limita en ningún momento la posibilidad que tenga de hacer las intervenciones que quiera. A mí me parece interesante señalar que ahí que este proyecto fue elaborado en conjunto con los técnicos del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría Técnica del nuevo Código Procesal Penal. Yo voy a hacerle llegar a la Comisión Lavallato a través de su presidente el documento que se nos remitió con los proyectos que le interesaba impulsar al Ministerio Público, que tienen que ver con esto, tienen que ver también con los plazos de prisión preventiva en investigaciones en curso. La otra pregunta que nos hace es, bueno, esas son las 4 preguntas que había hecho congresista. En todo caso, nosotros creemos que por técnica legislativa el nombre que se ha incorporado no solamente no restringe el derecho de los procuradores, sino que lo expresa con meridiana claridad. Es cuanto quería señalar. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Ministra, pero sí restringe. ¿Por qué? Voy a dar lectura al artículo 473-A, participación del agraviado, que usted dice que es el procurador. ¿Qué señala? Dice, el agraviado como sujeto procesal no participa de las diligencias de corroboración. Luego dice, la intervención del agraviado está circunscrita al ámbito de la reparación civil y tendrá legitimación para ofrecer pruebas necesarias para su debida estimación si fuera el caso. O sea, lo que usted está restringiendo y está limitando con este artículo, el asesor que está ahí puede reírse, tiene derecho a reírse, discúlpeme. Sí, ministra, usted ha estado mirando acá y yo le he estado mirando al asesor. Sin embargo, presidenta... Sin embargo, asesor, por favor, si se pone en orden, ¿no? Sin embargo, presidente, es importante porque ¿cuál es el rol del procurador? También ayudar en la investigación a que con su participación en esa diligencia puede interrogar. ¿Qué significa? Interrogar, ayudar a esclarecer los hechos, que el procurador posiblemente pueda tener la opción a ese colaborador eficaz decirle, señores, pero ¿quién más tiene participación en este acto delictivo? Que quizás puede haber obviado el fiscal en su interrogatorio, que puede haber obviado el juez, pero con la participación del procurador podríamos mejorar y ayudar a esta lucha frontal contra la corrupción. Por ello era mi preocupación, ministra, y no solamente limitar a la parte de la reparación civil, que eso nada más, su función del procurador sería preocuparse en la indemnización y qué hay con perseguir el delito, que no solamente debe perseguirse la cuantía, el hecho material mismo de la reparación civil, sino hay que darle mayor actuación al procurador, y si nosotros le ponemos esta restricción, téngalo por seguro porque tenemos jueces
jueces que podrían, aplicando, es decir, señor, discúlpeme, señor procurador, usted no está facultado para que pueda interrogar a ese colaborador eficaz. Lo que usted simplemente va a participar si está de acuerdo o no está de acuerdo con la reparación civil. Entonces, por eso era mi preocupación, ministra, y eso es lo que quería que nos pueda señalar cuáles habrían sido los argumentos técnicos, legales, para que se haya modificado y haberse excluido, ¿no?, en esos términos al procurador, la función que cumple el procurador. Para que responda, ministra. Sí, congresista Beteta, en realidad el rol que usted acaba de describir respecto de los procuradores hoy no existe. O sea, nosotros no hemos modificado nada. Hoy el procurador cumple un rol y su rol es fijar la reparación civil y coadyuvar al proceso. Es lo que hacía antes y es lo que hace ahora. Si usted considera que el procurador debe cumplir un rol diferente, no es algo que yo comparta, pero en todo caso la labor legislativa corresponde a su sector. Nosotros solamente lo pedimos por facultades delegadas expresas, porque la responsabilidad para la persecución del delito en realidad corresponde al Ministerio Público. Y yo creo que se le haría mucho daño al sistema de administración de justicia de hacer una confusión de roles o de pretender que el procurador reemplazara en esta labor investigativa al fiscal. Sin embargo, sí creemos que la delimitación de la participación del agraviado a la etapa final del acuerdo conciliatorio tiene en realidad la raíz en que este no es un proceso contradictorio y entonces no es que la participación del agraviado, en este caso del procurador, pueda contribuir en más o en menos en la etapa previa. En la etapa de control judicial es diferente, porque ahí él sí puede hacer las interrogantes que quiera en aras de poder determinar si esa reparación civil que se puede pactar en el acuerdo le conviene o no le conviene al Estado. Si considera que le conviene al Estado, firme el acuerdo. Si considera que no le conviene al Estado, entonces no firme el acuerdo y puede reclamar el monto reparatorio en la vía que corresponde, congresista. En todo caso, la propuesta que usted hace es una propuesta que no tiene que ver con el decreto legislativo, que lo que tiene que ver es con qué rol va a cumplir el procurador respecto de la investigación. Nosotros creemos que como está hoy Ministerio Público a cargo de la investigación, titular de la acción penal, procurador, titular de representante del Estado con fines de, en su condición de agraviado, de reclamar la reparación civil, es lo correcto. Entonces, es simplemente lo que yo quería precisar, congresista. Continúe, congresista. Karina Beteta. Presidente, no es tan cierto, y yo lo voy a alcanzar a la ministra, que sí se modifica. Aquí tengo el texto que se modifica, ministra, anteriormente, además del juez, dice, y el procurador público en los delitos contra el Estado podrán interrogar al solicitante. De dicha diligencia se levanta un acta donde constará resumidamente sus incidencias. Y aquí está, le voy a decir que sí, por eso digo, ¿por qué se retira donde expresamente se señalaba el rol que cumple el procurador público? Por su intermedio, presidente, le vamos a alcanzar a la ministra para que pueda decir que sí, efectivamente, sí se ha modificado. No es tan cierto que diga que no se ha modificado. Presidente, por su intermedio, también a la ministra, es válido la pregunta, que mi preocupación, si es que este decreto legislativo tendría algunos nombres propios, en la cual, por ejemplo, podrían acogerse a la confesión sincera, tanto el expresidente Alejandro Toledo, de la misma manera Ollanta Humala, Jorge Barata y otros que estarían siendo investigados en el caso Lavallato. Entonces, esto sería importante si fue por estos hechos que se habría preparado el decreto legislativo 1301. Y por ello me gustaría que la ministra nos podría señalar, tomando en cuenta que el fiscal coordinador del equipo especial de Lavallato, César Sanabria, habría señalado en diversos medios que el expresidente Alejandro Toledo puede acogerse a la colaboración eficaz gracias al decreto legislativo 1301. Entonces, eso sería importante que la ministra nos pueda señalar si habría sido esa la idea de alguna forma para ayudar a que estos personajes se puedan
acoger a esta colaboración eficaz? Para que responda, ministra. No, congresista, de ninguna manera. Las normas no tienen nombre propio. En todo caso, quien puede responder quiénes pueden acogerse o quiénes no pueden acogerse en cada caso particular serán los fiscales que tengan a su cargo las investigaciones. Sí, me parece importante señalar que la condición para que la colaboración eficaz funcione en el aire es que la información que te brinda el colaborador eficaz te sirva para determinar a alguien de mayor rango. No conozco a alguien de mayor rango que el presidente de la República, por los dos casos citados por usted con anterioridad. En todo caso, en cada caso en particular, el fiscal tiene que evaluar la interferencia o el límite de la acción del fiscal. Está bien reglamentado, o sea, no es que el fiscal pueda hacer lo que quiera o acordar lo que quiera. Tiene que ser una colaboración que efectivamente sirva para determinar la responsabilidad o evitar un daño mayor en un caso concreto. Eso es un poco lo que queríamos informar. Ahora, si el fiscal considera que pueden acogerse a la colaboración eficaz alguna de las personas que usted ha mencionado, porque la información que ellos dan puede permitir encontrar el dinero o evitar un perjuicio mayor, esos son hechos que tiene que valorar el fiscal, en el que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ejecutivo no tiene ninguna intervención. Y para cerrar su preocupación del artículo 477... al que ha hecho referencia, congresista, se ha incorporado el 473A, que antes no existía, que establece cuál es la participación del agraviado y en el 477, en realidad, su preocupación respecto del interrogatorio se refiere exclusivamente al acuerdo. Entonces, no es que este acuerdo se saque o se separe de la investigación penal, congresista, esa investigación continúa. Lo que puede hacer el agraviado, procurador o persona natural, es decir, yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo y voy a continuar reclamando mi reparación civil en otra vía. Entonces yo no comparto su posición, pero en todo caso, si usted considera que el procurador debe tener otro rol más activo en la investigación fiscal, es una posición jurídica que yo no comparto, es legítima, pero que se mantiene en todo caso, como está hoy, en la misma línea de como ha estado siempre. No es que haya habido un cambio en la dinámica del proceso. Pero en todo caso, congresista, es lo que quiero dejar constancia, y sobre sus demás preguntas, creo que quien debiera responderlas es el fiscal. Sí, lo que puedo asegurar es que no tiene nada que ver con ninguna persona en particular, sino con la necesidad de que el proceso de colaboración eficaz nos permita tener investigaciones que den resultados y la colaboración de personas que podrían darnos información porque han sido parte de organizaciones criminales con juegos de roles distintos. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Presidente, no sé si esté equivocada, pero considero diferente la posición de la ministra cuando ella señala que esta norma no podría alcanzar porque dice nadie podría estar al rango superior del presidente de la República. Discúlpame, pero en una banda el líder máximo puede ser un chofer, puede ser cualquier persona que no tiene nada que ver con el rango funcional. Acá estamos hablando de organización criminal, de líderes de organización criminal que no tienen en lo absoluto nada que ver con el rango funcional. Entonces, sí podría esta norma favorecer a los exmandatarios, exministros o quienes fuesen los cargos que podrían recaer y que ellos podrían acogerse a la colaboración eficaz. Finalmente, la pregunta sería, en todo caso, bajo su concepto, ¿usted cree que con este decreto legislativo 1301, el expresidente Alejandro Toledo, Ollantumala, Nadine Heredia, Jorge Barata y otros se podrían acoger o no a la colaboración eficaz? Para que responda, ministra. Congresista, yo no especulo con el derecho. Yo creo que el fiscal tiene un rol, tiene un conjunto de reglas, sabrá aplicarlas y aplicarlas, sabrá dar las explicaciones que corresponden en el foro competente. Yo no soy quien en este momento está llevando a cabo la investigación, no me corresponde adelantar un juicio sobre información que no tengo. Continúe, congresista. Presidente, yo no le he preguntado que especule o no, sino le estoy preguntando si con esta norma, siendo una profesional del derecho, nos podría decir, en todo caso, un informe jurídico, si es que es factible jurídicamente que este decreto legislativo, el 1301, se podría acoger o no las personas antes señaladas.
Para que responda, ministra. En un momento determinado, cualquier persona que pudiera dar la información que el fiscal considere útil para los fines del decreto legislativo podría acogerse, pero eso se determina en cada caso, congresista. Congresista Gino Costa tiene el uso de la palabra, luego el congresista Mauricio Mulder, luego el congresista Donaire y luego doctor Andrés García Belaunde. Gracias, presidente. Saludo a la ministra de Justicia y le agradezco también por su presencia aquí y aprovecho también para felicitarla por el trabajo realizado por el Ministerio en el marco de la Delegación de Facultades. El decreto legislativo que hoy comentamos es uno de 27 preparados precisamente por el Ministerio de Justicia en el marco de la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado. Es un trabajo significativo, muy importante, que representa una verdadera transformación, digamos, en muchos aspectos de la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, que esperamos sea de utilidad para los propósitos que nos convocan, que son, en este caso específico, la lucha contra el crimen organizado y la corrupción generada por las empresas brasileras operando en el país. Creo que esta es una herramienta fundamental, la colaboración eficaz, delación premiada, como es conocida en Brasil, y los ajustes que se hacen a través del decreto legislativo 1301 esperamos sean de utilidad para enfrentar más eficazmente a estas organizaciones criminales. Saludar que se haya incluido a los jefes y cabecillas en el alcance de la colaboración eficaz y también a los sentenciados. Y quizá esa sería la única pregunta casi que tendría que hacerle a la ministra, saber si este marco es el mismo marco con el que cuentan hoy día los fiscales y jueces brasileños, que ha sido tan importante para desarticular a las organizaciones criminales. Ha sido principalmente la decisión de Marcelo Odebrecht de colaborar. Felizmente se lo permitía la legislación, la que ha llevado, ¿no es cierto?, a conocer lo que conocemos sobre las operaciones criminales de esta empresa, y lo mismo ha empezado a ocurrir con otras de las grandes empresas constructoras brasileñas. Entonces, esto llena un vacío, pero me pregunto si este vacío se ha llenado tomando en consideración la legislación brasilera y la experiencia internacional en esta materia. En la lectura del texto no parece haber nada específico referido, digamos, a la colaboración eficaz en personas sentenciadas. Y quería saber si eso es así y si es, como digo, suficiente. Gracias. Para que responda, ministra. Congresista Costa, agradezco su pregunta. En realidad las delaciones en Brasil son similares a esta nueva norma, similares, no son exactas, pero son similares. Es decir, abren el espectro de las personas que son susceptibles de ser consideradas colaboradores eficaces. Y a nosotros nos parece ese el aporte más interesante, ¿no? Un sentenciado, una persona privada de libertad, que pueda además tener los mecanismos de protección necesarios para poder tener el incentivo de hacer un colaborador eficaz. Yo sí quisiera señalar que esta solución al problema de cómo se implementó la colaboración eficaz en nuestro país ha venido estudiándose dentro del Ministerio Público con relación a sus efectos. Ha habido una coincidencia entre los tiempos de las denuncias de Odebrecht y las delaciones de Odebrecht y la necesidad que se puso en evidencia de ampliar el espectro de colaboradores eficaces en nuestro país. Ahora, yo quiero señalar aquí un poco para responder las preocupaciones también de la congresista Beteta en torno a cuál es el rol del actor civil, porque el actor civil y en realidad la participación que va a tener en este caso el agraviado es en la etapa de la investigación del proceso contradictorio. O sea que en ese momento van a poder también jugar un rol, siempre orientado a la reparación civil, lo que le va a permitir hacer las consultas que le permitirán determinar si ese monto se ajusta o no se ajusta al daño que se podría haber causado. Entonces nosotros creemos que esta nueva lógica
al estilo de las delaciones brasileñas va a poder sernos útil en este contexto, pero también en otros contextos, porque los supuestos penales a los cuales se pueden acoger no solamente son temas vinculados a corrupción, también son temas vinculados a terrorismo, lavado de activos, que tiene muchas veces esta lógica de organización criminal detrás, que es tan difícil de desmontar. Entonces, si es que no hay alguien de dentro que te dice cómo funcionaba o cuál era el modus operandi. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Traía a colación el caso de Marcelo Odebrecht porque él es jefe y cabecilla de una organización criminal y, sin embargo, y estando sentenciado, ¿no es cierto?, se acoge. De acuerdo a la legislación que tenemos ante nosotros, yo no sé si Marcelo Odebrecht se hubiera podido acoger a la colaboración eficaz, en la medida en que era, digamos, la cúspide de la pirámide. Y si ese caso no haría necesario hacer una revisión adicional para permitir, porque yo entiendo que la idea es llegar a la cabeza, pero la idea también es identificar, digamos, toda la estructura criminal, aunque esa estructura criminal se encuentre ubicada por debajo del cabecilla. No logro entender cuál es la razón por la cual se excluye la posibilidad de que la cabeza también pueda colaborar en el esfuerzo de las autoridades por identificar la estructura criminal para poder desarticularla integralmente, ¿no? Entonces, no sé si la ministra tiene algo que decirnos al respecto. Para que responda, ministra. Congresista, también ha habido una modificación en ese sentido, no tan ambiciosa como la que usted señala, pero sí jefaturas en paralelo. Es decir, tiene que haber la posibilidad de que tú des información respecto de alguien que está por encima. Porque tú puedes ser cabecilla en el segundo nivel y eso antes te impedía acogerte a la colaboración eficaz. Hoy no, hoy puedes también dar esta información. Evidentemente todo esto está sujeto a poder probar la información que tú das. O sea, esto no es simplemente alguien que va y dice cosas sin poder probar estos temas, ¿no? Porque de lo que se trata es de que a través de la colaboración eficaz tú puedas tener un caso bien constituido. Por eso es que hay una valoración del informe que da el colaborador eficaz y hay también control judicial respecto de cuán importante puede ser esa colaboración en el marco del proceso. Si no, imagínense, tendríamos un montón de gente diciendo una cantidad de cosas que no necesariamente puede probar. Continúe, congresista. Yo tengo dos preguntas adicionales, aprovechando la presencia de la ministra, que están referidas no al decreto legislativo 1301, me imagino que las puedo hacer ahora mismo. Y las voy a hacer las dos conjuntamente y espero una respuesta breve, no son preguntas. La primera en realidad no es una pregunta, sino es una preocupación. Nuevamente refiriéndonos a la experiencia brasileña y antes de ella a la experiencia italiana, el propio Sergio Moro ha escrito señalando que así como la colaboración eficaz fue un componente fundamental, también lo fue el recurso a la prisión preventiva y algunas otras medidas. Entre ellas, la necesidad de que las personas detenidas, ¿no es cierto?, como parte de una organización criminal, se encuentren aisladas dentro de la prisión. Y la preocupación va al hecho de que he leído en los periódicos en los últimos días que las personas detenidas en el marco de la investigación sobre los hechos de corrupción asociados a la línea 1, tramo 1 del Metro de Lima, que me parece que están en Ancón 2, se encontrarían compartiendo patio. Entonces, a la luz de la experiencia, la importancia, estamos en la fase de investigación todavía. Si eso fuera cierto, considero que sería bueno contemplar la posibilidad de que esas personas pudieran estar aisladas unas de las otras, tomando en consideración, como digo, las recomendaciones del propio juez Sergio Moro. Y imagino que esto usted lo puede consultar con las propias autoridades jurisdiccionales, pero en todo caso está en el ámbito de competencia del INPE ver si se puede tomar una medida como esta. Y en segundo lugar quería preguntarle sobre el decreto de urgencia 003, si tenemos algo que usted pudiera compartir con nosotros, en la medida en que el decreto le otorga un rol importante al Ministerio de Justicia a efectos de autorizar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la venta de activos de empresas que están siendo investigadas por hechos de corrupción. Quería saber si ustedes ya han tomado conocimiento del deseo de alguna de estas empresas del grupo Odebrecht o de Camargo y Correa
deshacerse de alguno de los activos. Se ha comunicado por los medios que Odebrecht estaría en condiciones de vender alguno de sus activos. Me pregunto si ya el Ministerio de Justicia tiene conocimiento de esos hechos y está accionando en el marco de las prerrogativas que le da el decreto de urgencia 003. Gracias. Para que responda, ministro. Respecto a su primera pregunta, congresista Costa, nosotros quisiéramos que en el INPE pudieran haber las facilidades para tener condiciones similares a las que se dan en otros países. Lamentablemente tenemos 82.000 personas privadas de libertad con una sobrepoblación que supera muchas veces nuestra capacidad operativa. Por eso es que hemos declarado emergencia penitenciaria. Se han tomado, por supuesto, las cautelas necesarias para poder tener a las personas en el régimen que le corresponde. Se están haciendo los cambios de Castro a Ancón 1, algunas personas están siendo trasladadas a Cochamarca, pero en particular respecto de las personas que van a ser privadas de libertad con detención preventiva, en el marco de la investigación Lavallato, se está procurando que en el marco de lo que tenemos, estamos en una declaración de emergencia penitenciaria porque las condiciones no son las ideales, podamos resguardar la investigación, es decir, no permitir, por ejemplo, que compartan algunos espacios, pero eso en el marco de las condiciones que tenemos hoy, que no son las ideales, ¿no? Eso yo tengo que decirlo con sinceridad, porque me parece que es bueno que se sepa cuáles son las limitaciones que tenemos en términos de política penitenciaria. Con relación a su segunda pregunta, nos han invitado en la Comisión de Constitución para exponer los alcances del decreto de urgencia 003, pero yo puedo acá adelantar alguna información. Este decreto de urgencia se hace en el marco de la necesidad que se enfrentaba de no permitir que el dinero fruto de actividades ilícitas pudiera salir del país para cubrir seguramente otros compromisos o deudas con otros países o compromisos de pago con otros países, en particular de Odebrecht, pero de cualquier otra empresa, no es una norma, como no debe serlo, con un nombre propio, que pudiera sacarse el dinero para pagar, por ejemplo, los compromisos asumidos con otros países en el marco precisamente de la delación. Y entonces este decreto lo que busca es garantizar la cadena de pagos en primer término, porque acá hay proveedores, acá hay contratistas que están siendo perjudicados por esto, acá está SUNAT, que también tiene que cobrar una serie de deudas, y entonces se trataba, y por supuesto la reparación civil que pudiera corresponder al Estado. Entonces, cadena de pagos resguardada para que el dinero no salga del Estado peruano, dinero dentro del Estado para que manteniendo la cadena de pagos, el monto que por concepto de utilidad se quede en el Perú hasta determinar cuál es el monto de la reparación civil, y el tema de las concesiones que se podían estar pagando, separar a la parte proporcional, no al funcionamiento de la concesión, sino a lo que podría corresponderse en una concesión natural, la utilidad para la empresa. En esa lógica ¿qué cosa se ha hecho? Se ha constituido un grupo de trabajo, el secretario técnico, esto es sumamente técnico, está Economía, está COFIDE, está el Ministerio de Justicia. El rol que juega el Ministerio de Justicia en el D003 tiene que ver con el enlace con el procurador que tiene a su cargo o las procuradoras que tienen a su cargo esta investigación para que señalen cuál es el monto que se tiene que retener con cargo a la presunta o próxima, de hecho, reparación civil. Esto aplica solo para dos supuestos. Empresas que hayan asumido ya responsabilidad penal o cuando no haya sentencia, el caso de Odebrecht, por citar alguna, o el caso de empresas que ya estén sentenciadas en el Poder Judicial. Ya la Fiscalía, en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía de Lavado de Activos, nos ha remitido cuáles son las empresas que están enmarcadas en este artículo 2 del DU. Ya salieron un primer grupo de lineamientos, el día de mañana sale publicado otro grupo más detallado. Esta es una de las normas, yo diría, más audaces que se han dado en América Latina desde el Ejecutivo para resguardar el dinero que está dentro del Estado peruano y que no debiera de salir hasta que se determinara cuánto es lo que tiene que pagarse por reparación civil. Hay empresas que han manifestado, antes incluso de que se diera el decreto de urgencia, su interés por escrito en comprar alguno de los activos, por ejemplo, Chagia. Eso, nosotros no interferimos, no nos corresponde. Además, dentro del proceso de compra o de evento de negociación hay un contrato ley que, nos guste o no, protege a un conjunto de empresas que para nosotros han cometido delitos y deben ser sancionadas, pero
tenemos que ser muy cuidadosos en qué cosas aplicamos para que no terminemos en SEADI teniendo que pagar un monto a empresas que por lo demás le han causado un grave perjuicio al Estado peruano. Y en casos como gasoducto, en lo que se puede aplicar una cláusula se aplica, en otros casos se lleva el tema con mucho cuidado y lo que se hace es señalarle al comprador futuro: mira, si tú le quieres comprar, cómprale a este conjunto de empresas que vamos a publicar, que se va a actualizar con la información del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero si tú no reservas un monto para lo que vendría a ser la reparación civil, nosotros no respondemos de que termine siendo responsable solidario. Es simple. Entonces ellos hacen la negociación, nosotros no participamos en esa negociación y luego cuando le dicen al Estado formalmente que están interesados en comprar, al Ejecutivo, el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia le pregunta a la Procuraduría cuál es el monto que debe de reservarse en este fideicomiso para la reparación civil. La Procuradora señaló inicialmente que no estaba en capacidad de fijar el monto, se le han remitido ya o se le están por remitir las precisiones, ya lo conversamos con la Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Si no puede fijar un monto, puede señalar que no puede fijarlo y que se reserve el máximo que no esté, por supuesto, destinado al pago a la cadena de pagos, de manera que podamos tener un fondo en un fideicomiso hasta que esto se determine. Vamos a terminar presentando necesariamente un proyecto de ley al Congreso, porque el DU solo tiene vigencia de 1 año por su propia naturaleza temporal y esperamos dentro de 3 o 4 meses, cuando ya hayamos aplicado el decreto de urgencia, poder presentar un proyecto de ley para que el Congreso lo discuta, lo apruebe y nos dé el tiempo que vamos a necesitar para que este proceso termine. Durante ese tiempo no podrá salir dinero del Estado, del Estado peruano, de empresas que tengan estas características, ¿no? Porque nos parece que es lo correcto, que la plata que se produce en el Perú se quede en el Perú para pagar las reparaciones que correspondan y para garantizar la cadena de pagos local. Continúe, congresista. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidente. Congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra. Me solicito una interrupción a la congresista Karina Beteta. Congresista Karina Beteta, tiene una interrupción. Gracias, presidente. Sí, a la pregunta que había formulado el congresista Gino Costa para terminar el 1301, luego quizás para pasar con mis preguntas al decreto de urgencia 003-2017. Presidente, sí hay una preocupación. Yo no sé si la ministra ha advertido esto, pero creo estamos a tiempo de poder rectificar. Porque aquí en el artículo 475, requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales, dice, en el punto 6, señala así textualmente, dice, los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución, siempre que su aporte permite identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico. El fiscal, para acordar el beneficio, debe ponderar la proporcionalidad entre el grado de aporte del colaborador y su grado de participación dentro de la estructura criminal y el delito. Presidente, esto preocupa porque si bien es cierto, el congresista Gino Costa señalaba en el caso de Marcelo Odebrecht, sí, pues Marcelo Odebrecht está preso. En este caso, con este supuesto, con esta facilidad de la colaboración eficaz que podría alcanzar a los exmandatarios en un determinado tiempo, que la Fiscalía pueda determinar la responsabilidad de que ellos recibieron, por ejemplo, lo que más hay luces y hay información que Alejandro Toledo, de acuerdo a Barata, ¿no?, le habría dado 20 millones. Entonces, él feliz y contento se iría con esos 20 millones con acogerse a ser colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque acá no solamente le están disminuyendo la pena, sino dice suspensión de su ejecución. O sea que si sale una sentencia, suspenden. El caso Cuba, se acoge a la colaboración eficaz, se suspende. Entonces, ¿no cree, ministra, que ha sido un exceso en considerar la suspensión de la ejecución? Creo que con la disminución de la pena consideramos que sería suficiente y podríamos modificar que sea considerado o suspensión de la ejecución. Gracias, presidente. Saludamos la presencia de la congresista Lourdes Alcorta. Muy buenas tardes. Continúe, congresista Mauricio Mulder. No
sé si quiere responder. Para que responda. Yo puedo o intervengo, como quiera. Para que responda, ministra. Y luego Gracias. Continúan las consultas. Gracias, congresista Mulder. Congresista Beteta, eso yo creo que ya nos ha hecho bastante daño el expresidente Toledo como para que encima nos haga el daño de que demos una norma con su nombre. Esta norma está pensada para que los colaboradores eficaces nos permitan perseguir eficazmente el delito de trata, de sicariato, de crimen organizado. Ningún fiscal, cuando pondere cuál es la reducción que se aplique, considerando además la gravedad de los delitos, va a suspender la aplicación de una pena si la información que se brinda en ese momento no es suficiente. Pero además, congresista, para su tranquilidad, hay criterios para establecerlo, no queda al libre albedrío del fiscal, porque ese es un poder que tampoco se le debiera dar. Primero, tiene control judicial y segundo, hay rangos y márgenes que por lo demás están especificados acá en la misma norma, pero además también en el reglamento. Yo la invito, si usted quiere y si desea hacerlo, a revisar este reglamento que estamos de hecho discutiendo y que será prepublicado, como corresponde en todos los casos, de manera que usted tenga esa tranquilidad legítima y esa preocupación legítima. Pero creo que en este caso la necesidad de que la información por la naturaleza del crimen organizado, dada por los segundos o los terceros para capturar a los cabecillas y a quienes han ideado todas estas organizaciones, es necesaria, lo es, y ha permitido una de las investigaciones más importantes de América Latina en los últimos meses, ¿no? Que impacta al señor Odebrecht seguramente en la cárcel, o a Odebrecht en la cárcel, pero que además ha permitido saber cuál es el nivel de perjuicio a 12 países en montos que de otra forma no se habrían podido conocer. Así que yo creo, congresista, que en todo caso hay una responsabilidad restringida, es uno o el otro, y por el número de años de sentencia de este tipo de delitos que son los más graves, 14 años, 15 años, 10 años, honestamente su aplicación se va a dar seguramente para los que ya están sentenciados a punto de cumplir penas. Pero en todo caso, ya la norma ha sido aprobada, está publicada, en el reglamento se está restringiendo al máximo el criterio que está en el espíritu de la norma por lo demás. Y que por supuesto la invito a revisar para que si usted considera dentro del reglamento y con el marco de la ley hay algo que deba cerrarse más, nosotros encantados, pero es el marco es la norma, ¿no? Congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra. Presidente, el proceso de colaboración eficaz ya existe en nuestro ordenamiento legislativo desde que está el Código Procesal Penal. Incluso en el antiguo Código de Procedimientos Penales había cierta discrecionalidad de parte de los fiscales que recogían testimonios directos de los inculpados o de testigos, y le daba la facultad al juez de apreciar, ¿no?, las facilidades que se daban. Y yo considero que en ese sentido, presidente, esto sin duda es un avance porque permite mejorar muchas de las deficiencias que ha tenido la colaboración eficaz en nuestro país, que permite que en realidad sea mucho más efectiva, porque cuando se ha tratado de aplicar en nuestro ordenamiento legal ha encontrado serias dificultades. Y las dificultades creo que todavía no se disipan al 100%, presidente, y me gustaría enumerar una que otra. En primer lugar, el grueso de la negociación entre el Ministerio Público, que es el titular de la acusación, y el inculpado, con su abogado. Aquí incluso hay una parte, presidente, en que se dice que se puede reunir sin el abogado. Me parece que es un error. Tiene que estar siempre presente el abogado del inculpado. Es una etapa que se hace en el inicio de la investigación preliminar. Y allí realmente no es mucho lo que puede ofrecer el fiscal, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal es la capacidad de probanza que tienen los fiscales y que ha generado toda una serie de desavenencias con la Policía Nacional y con distintos órganos que aportan pruebas, Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera, y que han llevado a que en muchos casos haya cierto clima de impunidad, en la medida en que no existiendo dentro de la etapa ultra rápida de calificación que deben hacer los jueces una auténtica probanza sólida y firme por parte de los fiscales, liberan a las personas. Eso sucede mucho en temas de seguridad ciudadana más que en los temas que estamos comentando, pero una de las características sustantivas de los delitos de cuello blanco es justamente esconder muy bien y de una manera muy técnica, con un conocimiento superior al que tienen jueces y fiscales y abogados, de cómo en ese tipo de delitos se esconden las cosas. Entonces,
Creo que una primera dificultad está en que un delito en el que son personas especialistas en crear empresas offshore, en esconder dinero, en lavar activos de distintas maneras, resulta para un fiscal sumamente complicado encontrar mecanismos de dilucidar eso. Y en Brasil, yo creo que la pregunta que ha hecho el congresista Gino Costa en ese sentido es bastante pertinente. En el Brasil han aplicado otro tipo de condicionantes para obligar a las personas que todavía no sé si en nuestro país vayan a funcionar. Por ejemplo, uno de los primeros elementos que creo que me parece que se ha utilizado, y está bien aquí que se incluya el tema de sentenciados, el problema es que en Brasil se puede sentenciar muy rápido. Es decir, ya en 3 o 4 meses usted le puede poner 20 años a una persona. Aquí en el Perú no. Aquí en el Perú, para que una persona realmente sienta el peso de no querer colaborar y le claven una sentencia de 20 años, son por lo menos 4 años o 3 años que demoran que le pongan esa sentencia. Y todavía con apelaciones, estamos viendo que no hay abogado ahora que no se quiera ir a la Corte Interamericana y a la Corte Interplanetaria si pudieran, ¿no es cierto? Entonces siempre en una actitud de creer que se le puede ganar, y muchos abogados pues desafortunadamente son proclives a sacarle más al patrocinado y después dejarlo abandonado. Entonces, no se pueden aplicar sentencias rápidas que hagan que justamente la persona se pueda acoger ya con temor a una verdadera colaboración eficaz. Lo que sucede en la práctica hoy es que el que pudiera estar sometido a un proceso de colaboración eficaz todavía confía en que puede hacer que tenga una pena menor, ¿no? Y entonces por eso no es tan atractivo todavía el acogerse a un mecanismo de colaboración. Lo segundo, me parece bien también que los cabecillas puedan en su momento también ser sometidos a este proceso. Pero como se señala, creo que al cabecilla solamente se le puede prometer disminución, y esto, digamos, relativamente de la pena, no excepción, que me parecería demasiado, pero algo que no está señalado en el decreto legislativo, que es beneficios penitenciarios. Mire, cuando una persona está condenada a 10 años de prisión y ya no hay vuelta que darle, a veces que simplemente lo trasladen de un pabellón a otro es suficiente para que colabore todo lo que quiera. No está establecido el beneficio penitenciario en el decreto legislativo como posibilidad de ofrecimiento, porque si todo lo hace el fiscal, ya el fiscal no tiene nada que ver con el régimen penitenciario. Entonces ahí también tendría que entrar el Ministerio de Justicia, que es el título, para poder proponer la posibilidad de mejoras de carácter penitenciario. En Brasil también, tengo entendido, presidente, se aplica la posibilidad de beneficios a terceros, a familiares, a personas que uno a veces considera, bueno, ya yo voy, pero a mi familiar, etcétera, que le disminuya. Existe esa posibilidad. En los Estados Unidos y en países que tienen el régimen anglosajón también se practica eso, y yo no sé si aquí pudiera establecerse una circunstancia como esa. Tengo la impresión, presidente, también que en el momento en el que aparezca el reglamento, por eso yo formulé la pregunta, vayamos a, como se dice ya en el argot nuestro, a reglamentar demasiado. Y cuando se reglamenta demasiado, entonces mientras más letras hay, mientras más artículos hay, mientras más incisos hay, más fácil enredar todo. Y yo creo que el buscar ahora que haya una reglamentación que seguramente establecerá plazos, establecerá documentos que se tengan que acompañar, ese tipo de cosas, ya vamos a entrar otra vez en un ámbito ultraburocrático que lleva a que la oralidad, la inmediatez que se necesita en un proceso penal se vaya perdiendo. Hasta el día de hoy, a pesar de que esos son valores sustantivos del proceso penal, todo sigue siendo expediente, expediente, más expediente, y entonces papel, más papel, más papel, y si no está en el expediente, no está en este mundo. Y esto es algo que nos enseñan a los estudiantes de Derecho, pero sustantivamente en el derecho civil, lo que no está en el expediente no es de este mundo, nos decían en la universidad, pero en el derecho penal no, en el derecho penal el expediente es un acompañante. Y lamentablemente en nuestro país eso no sucede. Entonces, no vaya a ser que vayamos todo a demorarlo en función de ese criterio y no lo podamos aplicar. Lo otro es si se podrá deducir retroactividad benigna en la aplicación de este decreto legislativo, ¿no?
puesto que podrá quizá considerarse que si se va a un proceso de colaboración que quizá al Ministerio Público o al Estado, a través de la Procuraduría, no le conviene, entonces se deduzca de que no se puede aplicar a los casos que ya están comenzados, sino que solamente en adelante. Entonces ahí quizá un par de palabras de comentario de la ministra sobre el tema de la retroactividad de la norma para los casos que ya están establecidos. Y lo último, Presidenta, es, Presidente, por su intermedio a la ministra, cuando se establece qué delitos van a ser los pasibles de someterse a este decreto legislativo, se deja una puerta abierta en el inciso D que dice otros que establezca la ley. Y esa también es una puerta abierta que, claro, puede estar en manos o del Parlamento o del Poder Ejecutivo mediante decretos de urgencia o decretos legislativos si solicita facultades. ¿No es mejor ser más taxativo y establecer si se necesita o si se cree algún otro tipo de delito? Porque en general este tipo de casos son para delitos colectivos, ¿no es cierto? Son para delitos en donde participan varias personas y se necesita desarticular organizaciones. Aquí cuando se pone asociación ilícita suponemos que están todas, pues, o sea, las que se dedican a la extorsión, al asalto y robo, al contrabando, a los delitos económicos, etcétera, y no solamente algunas. Entonces eso, en ese sentido me parece que está bien, pero es evidente que hay varias figuras delictivas de especial relevancia en repulsa ciudadana que pudieran no estar consideradas y sería interesante que puedan señalarse cuáles se considera que podrían ser pasibles de establecerse por una ley. Eso sería por ahora, Presidente. Gracias, congresista. Ministra, para que responda. A ver, son varias las preguntas, espero no olvidar ninguna y si fuera así, por favor, me lo hace saber. ¿Por qué en este caso puede no participar un abogado? Por la naturaleza del proceso. Esto es un proceso especial. Acá no se va a determinar responsabilidad penal, de ninguna manera. Acá lo que se va a hacer, y también eso un poco en relación con la investigación en curso en la que el procurador o el agraviado juega un rol distinto. Acá lo que se hace es... se recibe información sobre una noticia criminal o sobre la actuación de un tercero. La defensa del colaborador eficaz, en este caso, respecto de sí mismo, va por una cuerda separada. Acá lo que se está negociando es el acuerdo. Y en este acuerdo él puede tener la intervención de un abogado o puede no tenerla. Esto es distinto a otra regla que hemos dado también de modificación del Código Procesal Penal respecto de una audiencia que antes se interrumpía porque el abogado no participaba, que pasaba todo el tiempo. Lo que hemos hecho en ese supuesto es decir, bueno, si existe una audiencia en curso y el abogado se enferma, la defensa pública está obligada a poner un abogado, pero la audiencia no se quiebra. Esto con el ánimo de que los procesos no se quiebren por el uso abusivo de la enfermedad de los abogados, por la salud de los abogados. Pero eso no se aplica en este caso y lo consultamos expresamente y por eso es que le hago la referencia de por qué en este caso no podíamos, si el abogado no se presentaba, que participara la defensa pública para garantizar el proceso. Y es porque la naturaleza de este proceso especial es distinta a la de un proceso penal en sí mismo. Es un acuerdo de una colaboración eficaz en la que, y les pido que revisemos el 475, hay una serie de características de qué cosa se puede y qué cosa no se puede considerar, porque dice, la información que proporciona el colaborador debe permitir alternativamente o acumulativamente una serie de cosas. Por ejemplo, evitar la continuidad, permanencia o consumación de un delito, conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, identificar los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse, en el que no necesariamente quien está haciendo o acogiéndose a la colaboración eficaz es parte. Entregar los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, en fin, una serie de supuestos. Entonces, por eso es el tema del abogado que sí me parece importante aclararlo. Luego me preguntó esto del otros, si se había dejado abierto. En realidad, este otros, como usualmente se ponen algunas normas de esta naturaleza, está restringido a la potestad legislativa, ya sea del Poder Legislativo o facultades delegadas que se confieran expresamente para este supuesto. No decreto de urgencia, porque eso tiene que tener naturaleza económica, como usted bien sabe.
pero en todo caso siempre es una ley la que permitiría abrir los supuestos. ¿En base a qué? En base a lo que se conozca, lamentablemente el crimen inventa formas de criminalidad más rápido de lo que los legisladores o el Ejecutivo puede imaginarlo, ¿no? Recordemos, el mejor ejemplo es el tipo penal de terrorismo, ¿no? Que iba cambiando en función de las nuevas formas delictivas que no éramos capaces de imaginar porque no tenemos pues mentes criminales, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de dejar abierto el supuesto para incorporar los otros supuestos que la práctica señale también pueden incorporarse dentro de la colaboración eficaz. También me preguntaba el congresista el tema de la retroactividad benigna. Sí se puede aplicar, la norma expresamente lo señala, no es en estricto retroactividad benigna, es una disposición complementaria y transitoria que dice: la presente norma se aplica también a todos los procesos en trámite a la fecha de su entrada en vigencia, que como sabemos es 90 días después, porque obviamente hay que implementar protocolos a nivel de INPE, cómo es que se va a proteger una persona privada de libertad que se acoja a la colaboración. En eso estamos trabajando. Y la idea no es hacer un megareglamento que tenga subsupuestos, sino que restrinja el arbitrio. También me preguntó el congresista si la familia puede denunciar. No está contemplada que la familia se pueda acoger a la colaboración eficaz, salvo que lo haga porque se encuentra también denunciada por un supuesto distinto. Yo sí creo que es interesante que se puedan revisar en la lógica nacional y en la lógica latinoamericana esto. O sea, nosotros hemos avanzado bastante a través de los decretos legislativos en los temas de lucha contra la corrupción, que es en realidad para lo que se dio en particular. Pero sí estamos en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia revisando esta y otras normas que creemos que van a facilitar la investigación, y estoy segura que no tendrá que hacerse por facultades delegadas, sino que se podrá traer como una iniciativa del acuerdo al Poder Legislativo, ¿no? Pero sí creemos que esto era vital, esto ya estaba comprobado que era necesario. O sea, ya la Fiscalía había descubierto que había gente que quería hablar y que no hablaba porque no estaba en el marco de la norma. Congresista Mauricio Mulder. Presidente. Bueno, es un hecho que además el Código Procesal Penal es de aplicación en Lima y en todo el Perú para los casos de corrupción, o sea que ya esto es un tema que está avanzando, pero también resulta evidente que hasta el día de hoy la capacidad o el margen de maniobra que tienen los fiscales para imponer el tema de la colaboración eficaz es bastante débil. Y es porque además las penas en nuestro país no son lo suficientemente sólidas y desafortunadamente los jueces no aplican de una manera correcta el artículo 50 del Código Penal, que permite una acumulación de penas cuando hay concurso real de delitos. Todavía se sigue teniendo el criterio de que el delito más grave y a partir de ahí nada más. Y eso a mí me parece es un error, porque la pena sólida, grande, la pena dura, sin duda ablanda más a quien deba hacerlo. Y en ese sentido, presidente, es donde está justamente el escollo que hay que vencer. Entonces, tengo la impresión de que se va a necesitar, para implementar este esquema, varias mesas de trabajo, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y eventualmente Congreso de la República, a efectos de que se vayan afinando muchas cosas, porque recuerdo que cuando se empezó a implementar el Código Procesal Penal, se empezaron a tener en nuestro Congreso también mesa de trabajo para limar las asperezas que habían entre la Policía Nacional, que se sentía disminuida en su capacidad de investigación, y el Ministerio Público, que sentía que eran jefes o ya jerárquicos de la Policía Nacional, y entonces se generaban desavenencias que casi se están superando, pero que todavía siguen existiendo. Entonces, ese va a ser uno de los retos, presidente, porque este es un tema en el que se está comenzando y entra en prueba el Ministerio Público y las autoridades judiciales en función del caso que nos está ocupando en este momento. Para que responda, ministro. Bueno, en estricto no hay una pregunta, no puedo más que compartir la preocupación del congresista Mulder. Nosotros solicitamos expresamente facultades para revisar el tema de la acumulación. Si no se hizo ninguna propuesta para levantar el tope de 35 años en el tema del concurso real de delitos, fue porque en el marco del Poder Judicial hay posiciones ahí, sí, muy críticas, más que garantistas, muy críticas respecto de la efectividad de la norma. Eso, con 82.000 personas privadas de libertad, con incapacidad material y real de garantizar, hoy lo hacemos con mucha dificultad y estamos de hecho implementando una serie de normas, pero sí necesitamos tener cárceles seguras, ¿no? Entonces, una persona que tiene una cadena perpetua, como los que tenemos nosotros, tiene que estar recluido en una cárcel especial
porque obviamente no tiene nada que perder, y al no tener nada que perder, su nivel de peligrosidad se multiplica en términos de lo que puede hacer. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Porque obviamente esto es parte del plan de gobierno presentado por el presidente Kuczynski y corresponde una explicación respecto de qué estamos haciendo en el tema de acumulación de penas. Se solicitaron primero las facultades expresamente, se estudió el tema. El presidente Duberly tiene una posición como poder judicial que lo estamos trabajando en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia para que por lo menos la acumulación se aplique hoy como debiera de aplicarse, evaluando si se puede hacer una acumulación de penas sin tope, que pueda tener una revisión cada 35 años, que es distinto a que el tope sea cada 35 años, porque también existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los plazos máximos de pena, y lo último que quisiéramos es que el país pudiera tener un cuestionamiento similar al del artículo 140 de la Constitución referido a pena de muerte y a la opinión consultiva que sobre ese tema existe. Entonces, ¿qué hemos hecho, congresista Mulder? 3 cosas. La primera, hemos pedido que eso se estudie en el marco del que también el Congreso es parte, de la Comisión Nacional de Política Criminal, de CONAPOC, técnicamente, científicamente. ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? En los países en los que se aplica sin tope, ¿cuál ha sido el efecto? ¿Ha tenido un efecto disuasivo? No lo ha tenido, pero digamos, no intuitivo, sino científico. Lo segundo, una de las universidades que tiene, malos exalumnos seguramente, pero un excelente prestigio en términos penitenciarios y de política criminal, es la Universidad de Stanford. Y hemos solicitado que la comisión, hay un centro de derecho penal que dirige James Cavallaro, que además es el relator de precisamente la Comisión Interamericana para temas penales, que nos hagan una investigación sobre cuál ha sido el impacto en Estados Unidos, que es el país que tiene una práctica mayor, condiciones carcelarias distintas, por supuesto, en el tema de aplicar penas sucesivas hasta 100 años o 200 años, hasta lo que pudiera corresponder. Y eso va a ser un primer informe que tienen que darnos en el primer semestre de este año. Y el segundo informe se ha solicitado a una experta peruana que trabaja en Estados Unidos en cárceles hace 30 años. Entonces, nos interesa la doble visión, la del canero, entre comillas, es decir, el experto en cárceles, que ha trabajado siempre en cárceles para saber cuánto impacta en la lógica penitenciaria un preso con esas características, qué medidas de seguridad se tienen que aplicar, y alguien que lo ve desde la doctrina. En función de esos 2 temas y de los debates que estamos llevando a cabo al interior del Acuerdo Nacional por la Justicia, plantearemos levantar esa acumulación y hacer una revisión cada 35 años o no. Sin duda, nuestra preocupación respecto a la capacidad disuasiva de las penas existe, ¿no? Sin llegar al populismo penal. Ese es el equilibrio que estamos buscando. Gracias, ministra. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, me pide una interrupción la colega Beteta. Congresista Karina Beteta tiene la interrupción. Gracias.